Mañana bomberos de todo el oeste combaten llamas implacables y un calor récord. Grandes olas a la vista. Dile adiós a tu California. Antes celebrada por sus sueños dorados, ahora está sumida en el terror. Durante la noche, miles de personas se vieron obligadas a evacuar mientras el incendio Canyon estallaba en laderas secas, devorando hogares y oscureciendo los cielos. Al mismo tiempo, en lo profundo de la tierra, los instrumentos sísmicos registraron movimientos violentos, señales que apuntaban a un volcán al borde de la erupción. Y entonces, como si la propia tierra estuviera clamando, enormes grietas partieron las carreteras del desierto. Las temperaturas del fondo marino se dispararon en alta mar y extraños sonidos similares a trompetas resonaron en el cielo nocturno. ¿Podrían estos eventos convergentes en California ser las propias señales de Dios que se desarrollan ante nuestros ojos? Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo para difundir la advertencia. Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete para que nunca te pierdas las señales que se desarrollan ante nuestros ojos. Comenzó con fuego. En la quietud de la noche, una chispa encendió las colinas secas de California y en cuestión de horas, el incendio Canyon rugió con fuerza. Lo que comenzó como una pared de llamas rápidamente se convirtió en un infierno consumiendo todo a su paso. Barrios enteros fueron engullidos mientras las familias se apresuraban a escapar. Las sirenas aullaban en la oscuridad. Los helicópteros retumbaban en lo alto y las carreteras se convirtieron en ríos de luces rojas traseras mientras miles huían por sus vidas. Los testigos describieron el cielo como si estuviera sangrando. Una neblina carmesí se extendía por millas borrando las estrellas. La ceniza caía como nieve, cubriendo coches, campos y tejados con un asfixiante polvo gris. Para muchos se sentía menos como un incendio forestal y más como el fin del mundo. Madres llevaban a sus hijos por calles llenas de humo. Padres cargaban lo que podían en vehículos y los residentes mayores eran trasladados a refugios mientras las líneas de fuego se cerraban. Los científicos advirtieron que los incendios forestales modernos ya no son ordinarios. Se están transformando en tormentas de fuego, incendios tan violentos que se comportan como bombas, creando sus propios sistemas meteorológicos. Las llamas se elevaban cientos de metros en el aire, azotadas por vientos con fuerza de huracán. Laderas enteras estallaban a la vez, explotando como si hubieran sido golpeadas por artillería. Los bomberos admitieron que nunca habían visto algo así. Esto no es solo fuego, dijo un capitán veterano. Es un monstruo viviente. La Biblia habla de tales visiones. El profeta Joel escribió: mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Joel 2:30. Mientras los californianos miraban cielos ennegrecidos y enormes columnas de ceniza, muchos susurraban la misma pregunta inquietante. ¿Eran estas llamas meramente naturales o eran advertencias divinas? Para aquellos con los ojos fijos en la profecía, los paralelismos eran inconfundibles. Fuego que consume la tierra, humo que oscurece el sol, naciones que tiemblan ante fuerzas más allá de su control. Estas imágenes no solo están en los titulares de hoy, sino grabadas en las escrituras antiguas. La tormenta de fuego no fue solo un desastre, fue una señal, un recordatorio de que la propia tierra puede volverse contra nosotros cuando se acerca la hora del ajuste de cuentas. Si el fuego podía estallar sin previo aviso, ¿qué más esperaba bajo la frágil corteza de California? Si los cielos podían volverse rojos como la sangre en una sola noche, ¿qué podría estar preparando la tierra para desatar? Porque el fuego, por aterrador que fuera, resultó ser solo el primer acto. Las zonas volcánicas de California, largamente estudiadas, pero a menudo descartadas como inactivas, de repente cobraron vida con una actividad alarmante. Los monitores sísmicos registraron enjambres de pequeños terremotos, cientos de temblores que sacudieron la región en cuestión de horas. A diferencia de las sacudidas bruscas de un terremoto ordinario, estas eran vibraciones rítmicas y pulsantes, como el latido de un gigante inquieto. Científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos emitieron alertas urgentes.
Sus instrumentos revelaron una presión creciente en lo profundo de la corteza, con el magma ascendiendo lentamente hacia la superficie. Un investigador admitió, esta es la secuencia exacta que a menudo vemos momentos antes de que un volcán masivo entre en erupción. En los pueblos de montaña, la gente común sintió el cambio antes de que los expertos pudieran confirmarlo. Los residentes informaron de profundos retumbos que sacudían las ventanas y los platos. Algunos lo describieron como un trueno que rodaba sin cesar bajo sus pies. Otros oyeron extraños zumbidos de baja frecuencia por la noche, vibraciones que parecían venir del mismo centro de la Tierra. Las mascotas se inquietaron, ladrando y aullando sin motivo. Los agricultores afirmaron que su ganado se negaba a pastar cerca de ciertos campos, como si eran un peligro que los humanos no podían ver. Luego aparecieron las luces en el horizonte. Luces azul pálido parpadeaban en el cielo nocturno, demasiado constantes para ser relámpagos, demasiado extrañas para ser hechas por el hombre. Conductores en carreteras remotas se detuvieron, mirando cadenas montañosas distantes donde los fuegos ocultos de la Tierra parecían respirar a través de las grietas en la corteza. Vídeos aparecieron en línea. Imágenes temblorosas de teléfonos móviles que mostraban luces extrañas sobre las montañas acompañadas de un bajo retumbo. El pánico se extendió. La Biblia habla vívidamente de una escena así. En el libro de Miqueas, el profeta declaró, los montes se derretirán debajo de él y los valles se partirán como cera ante el fuego, como aguas que se derraman por una pendiente. Miqueas 14. Para muchos, el magma ascendente y las montañas temblorosas parecían un eco directo de esa profecía. La creación misma temblaba, se derretía, preparándose para algo más grande de lo que la ciencia por sí sola podía explicar. Los medios de comunicación intentaron calmar el miedo, entrevistando a geólogos que explicaron que el magma a menudo se mueve bajo tierra sin llegar a la superficie. Pero incluso estas garantías sonaban huecas porque la escala de actividad no tenía precedentes. Las cámaras de magma mostraban signos de inflación hinchándose como un globo bajo presión. Las fumarolas cerca de las crestas volcánicas silbaban más fuerte de lo habitual. Olores a azufre flotaban por valles donde no había incendios. Todo ello apuntaba a un sistema bajo tensión, una presión que no podría contenerse para siempre. Para los californianos que acababan de huir de los incendios forestales, la idea de una erupción volcánica se sentía apocalíptica. Primero el fuego, ahora la tierra tiembla y brilla. ¿Qué sigue?, escribió un residente en las redes sociales. Se siente como el fin de los días. Otros comenzaron a citar las escrituras instando a sus vecinos a arrepentirse, a orar, a prepararse para lo que pudiera venir. En los refugios de evacuación, los pastores leían en voz alta de Joel en Apocalipsis, advirtiendo que la propia tierra estaba dando testimonio de los tiempos. Los científicos trabajaron las 24 horas del día. Sus modelos simulaban posibles zonas de erupción. El peor escenario mostraba nubes de ceniza elevando semillas en la atmósfera, oscureciendo los cielos durante semanas. Dejando en tierra los aviones y envenenando el suministro de agua con fino polvo volcánico. Los cultivos se marchitarían, el ganado moriría y millones de personas podrían ser desplazadas. Para un estado que ya se tambaleaba por sequías, incendios y terremotos, un evento así podría ser catastrófico más allá de la imaginación. Sin embargo, más allá de la ciencia y los datos, una verdad destacaba el momento. Tormentas de fuego arriba, magma abajo, mares calentándose en alta mar y sonidos de trompeta en el cielo. California no estaba experimentando un solo desastre, sino una convergencia de todos ellos. Era como si la tierra, el mar y los cielos se alinearan en coro. Una armonía espantosa que anunciaba que algo más grande se estaba desarrollando. Mientras la gente miraba las montañas que brillaban débilmente en la noche, un escalofrío de temor recorrió el estado. ¿Sería este el momento en que la tierra finalmente se abriera, liberando fuego y ceniza al cielo? ¿Quedaría la belleza de California marcada para siempre por un cataclismo que ni siquiera los científicos se atrevían a nombrar?
Mientras las llamas seguían haciendo estragos en las colinas y las alarmas sísmicas sonaban en las montañas, los desiertos de California revelaron su propia y escalofriante verdad. En el Mojave y el Valle Imperial, vastas extensiones de tierra árida que antes yacían en silencio se partieron de la noche a la mañana. Carreteras que habían transportado interminables flujos de automóviles fueron desgarradas como papel. Campos de cultivo destinados a alimentar a miles fueron cortados en secciones irregulares. Sus canales de riego se doblaron de forma antinatural, derramando agua sobre el polvo. Los conductores que se encontraron por primera vez con las grietas se detuvieron incrédulos. Algunos describieron fisuras negras que recorrían el asfalto como si la tierra misma hubiera sido desgarrada. De los bordes se elevaban leves volutas de vapor que brillaban en el fresco aire del desierto. Y luego llegó el olor, un hedor acre y asfixiante azufre que se adhería a la ropa y permanecía en el aire como una advertencia. Era como estar en la boca del infierno, recordó un testigo. El Servicio Geológico de los Estados Unidos desplegó rápidamente drones sobre la región con la esperanza de mapear los daños. Lo que encontraron desafió toda creencia. Estas fisuras no eran roturas aisladas causadas por temblores menores. Se extendían por cientos de millas, algunas tan rectas como si hubieran sido trazadas por una regla invisible, otras cruzando el desierto en perfectos zigzags. Los expertos admitieron que ninguna falla natural conocida podía explicar tal precisión geométrica. Es como si la Tierra hubiera sido tallada a propósito, susurró un geofísico durante una rueda de prensa. Los lugareños comenzaron a informar de otros fenómenos inquietantes. En algunos lugares, las grietas irradiaban calor, distorsionando el aire sobre ellas como un espejismo. Las aves evitaban volar cerca de las fisuras. Coyotes y otras criaturas del desierto desaparecieron por completo, como si hubieran sido expulsados por algo invisible. El desierto se siente vacío, dijo un guardabosques. Es como si los animales supieran lo que nosotros no sabemos. Los datos científicos solo aumentaron la inquietud. Los instrumentos registraron que estas fracturas se habían abierto, no gradualmente, sino casi simultáneamente, a lo largo de vastas distancias. El momento fue demasiado preciso, demasiado repentino. Es como si una mano enorme se apretó bajo tierra y desgarró el desierto de un solo movimiento, explicó un analista de la NASA. Para aquellos que miran más allá de la ciencia, el significado era escalofriante. El profeta Isaías declaró una vez, la tierra está completamente quebrantada. La tierra está partida en pedazos. La tierra está violentamente sacudida. Isaías 12 y 19. Mientras los residentes de California contemplaban las carreteras partidas en dos y las tierras de cultivo devoradas por la oscuridad, el versículo ya no se sentía como poesía antigua, se sentía como una noticia de última hora. Pero las grietas no eran simplemente una herida superficial. Debajo de ellas, ocultos en lo profundo de la corteza, los instrumentos comenzaron a detectar movimientos como nunca antes se habían registrado. Un vasto y terrible secreto se estaba agitando bajo los desiertos de California, esperando revelarse. Pero lo que descubrieron debajo de las fracturas era aún más aterrador. Al principio creyeron que las fisuras eran extensiones de fallas familiares como la de San Andrés. Pero cuando llegaron los datos sísmicos, los patrones contaron una historia mucho más oscura. Las sacudidas de un terremoto normal son rápidas, agudas, violentas, pero fugaces. Lo que registraron los monitores de California era diferente. Estos temblores eran más lentos, más deliberados, como si la propia tierra se estuviera desgarrando desde dentro. Los instrumentos revelaron pulsos largos y sostenidos en lugar de choques rápidos. No era un terremoto típico, era el nacimiento de algo nuevo, una falla de rift. La palabra misma tiene un peso apocalíptico. Es lo que sucede cuando los continentes se desgarran abriendo heridas que eventualmente se llenan de océanos. Normalmente tales procesos se desarrollan durante millones de años en regiones remotas como el Gran Valle del Rift de África Oriental o la dorsal centroatlántica. Pero en California las mismas fuerzas parecían acelerarse en meras semanas,
quizás incluso días. Si la teoría resultaba ser cierta, las implicaciones eran inimaginables. Una parte de California, incluyendo Los Ángeles y San Diego, podría eventualmente desprenderse de la placa norteamericana a la deriva hacia el Océano Pacífico como una nueva masa de tierra. Lo que el mundo ahora conoce como la costa oeste podría convertirse en una isla separada no por la política, sino por el incesante desgarramiento de la tierra debajo. Las señales ya se manifestaban. Los marcadores de estudio instalados en todo el Mavi se desplazaron varios centímetros en menos de un mes, un cambio que normalmente tardaría décadas. Los canales de riego se retorcieron, los límites de las tierras de cultivo se deformaron e incluso secciones de carreteras principales se curvaron en ángulos extraños. Las imágenes satelitales confirmaron la deformación. La corteza de California se estaba estirando como una sábana bajo una tensión insoportable. Los científicos trabajaron febrilmente ejecutando modelos de peor escenario. Un escenario simulaba un evento de Rift masivo combinado con un terremoto que excedía la magnitud 8.5. Los resultados fueron catastróficos. Carreteras destruidas, rascacielos derrumbados, millones de personas sin electricidad ni agua. Los mapas parecían menos predicciones y más visiones del apocalipsis. Y mientras la ciencia luchaba por respuestas, los creyentes recurrieron a las escrituras. El profeta Nahú declaró una vez: los montes tiemblan delante de él y las colinas se derriten. La tierra se estremece delante de él, el mundo y todos los que habitan en él. Nahum 15. Mientras el desierto de Moabi se partía y la tierra misma se estremecía, muchos susurraron que California estaba viviendo esas mismas palabras. Pero las señales de advertencia estaban lejos de terminar, porque justo cuando la tierra se abrió, el Océano Pacífico comenzó a levantarse con furia. Las boyas de monitoreo de aguas profundas de la NOAA detectaron por primera vez las anomalías. Las temperaturas en el lecho marino de la costa de California se dispararon bruscamente, superando con creces las fluctuaciones estacionales normales. No eran cambios superficiales impulsados por el solo el clima. Este calor estaba surgiendo desde las entrañas de la Tierra. Luego vino el gas. Sumergibles desplegados por la Marina capturaron imágenes de metano y dióxido de carbono brotando de fisuras en el fondo del océano. Grandes penachos fantasmales se elevaban como torres submarinas, retorciéndose en la oscuridad antes de dispersarse en las corrientes. Algunas de estas fisuras se alineaban casi perfectamente con las grietas terrestres que atraviesan el condado de San Diego y el Valle Imperial, lo que sugiere una aterradora posibilidad. Las fracturas en tierra estaban directamente relacionadas con las que se encuentran bajo el mar. Los geólogos elaboraron una teoría inquietante. La falla más infame de California, la de San Andrés, podría no ser una ruptura aislada en absoluto, sino parte de una vasta red interconectada que se extiende mar adentro hacia el Pacífico. Si esta red estuviera activa, el estrés podría migrar a lo largo de cientos de millas, desencadenando desastres tanto en tierra como bajo el mar, y los riesgos no terminaban con el calor y el gas. La empinada plataforma continental frente a la costa de California es notoriamente inestable. Un colapso repentino provocado por el magma ascendente, las fallas cambiantes o incluso el peso de la presión del gas podría desatar un deslizamiento de tierra masivo en el océano. El resultado sería catastrófico. Un megaunami recorriendo el anillo del Pacífico. Los modelos mostraron olas que superaban los 30 metros chocando contra las ciudades de California en cuestión de minutos. Los Ángeles, San Diego y San Francisco se enfrentarían a la devastación, pero la destrucción no se detendría allí. A México, Japón e incluso naciones a lo largo de la costa de Asia podrían ser golpeadas en una reacción en cadena de muerte y ruina. Para quienes conocen la Biblia, la imagen es escalofriantemente familiar. En Apocalipsis 6 y 14, Juan escribe: todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y de nuevo en Lucas 9 y 25, Jesús advirtió: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las naciones, con perplejidad ante el rugido y la agitación del mar. Ya los pescadores informaban de un comportamiento extraño.
Los bancos de peces huían de las aguas costeras. Las ballenas migraban de forma errática, saliendo a la superficie lejos de sus rutas habituales. El propio océano parecía inquieto, como si se preparara para algo que ningún ojo humano había visto aún. Para los californianos, aún tambaleándose por las tormentas de fuego y las fisuras del desierto, la amenaza de que el mar se levantara contra ellos se sentía insoportable. Es como si cada elemento se estuviera volviendo hostil, susurró un superviviente del incendio Canyon. El fuego, la tierra y ahora incluso el océano. ¿Qué más queda? Luego vinieron las trompetas en los cielos. En toda California los ciudadanos se informaron de sonidos como nunca antes habían oído. Algunos lo describieron como un gemido metálico, otros como un zumbido profundo en el aire. Pero lo más inquietante de todo fueron los estallidos similares a trompetas que resonaron en los cielos, tan fuertes que las ventanas vibraron y las alarmas de los coches sonaron. En Los Ángeles, barrios enteros salieron de sus casas confundidos, mirando hacia arriba. Era como una bocina gigante, grave y aterradora, dijo una mujer. En Sacramento, los residentes capturaron vídeos del sonido, un tono inquietante y prolongado que parecía venir de ninguna parte y de todas partes a la vez. La grabación se difundió rápidamente en línea, generando titulares. Trompetas sobre California. El cielo está hablando. Los científicos se apresuraron a buscar respuestas. Algunos sugirieron cambios en la presión atmosférica o turbulencias de la corriente en chorro. Otros teorizaron que podría ser el rozamiento de las placas tectónicas que resonaba hacia arriba o incluso ruidos industriales distantes transportados por corrientes de viento inusuales. Pero ninguna de las explicaciones podía dar cuenta por completo del volumen, la claridad y la persistencia de los sonidos. No se desvaneció como un trueno, dijo un residente de San Diego. Simplemente se mantuvo como si alguien estuviera tocando una trompeta en el cielo. Para la gente de fe, la conexión fue inmediata y escalofriante. La Biblia habla a menudo de trompetas como heraldos de eventos divinos. En el monte Sinaí, cuando Dios descendió para dar la ley, el sonido de una trompeta se hizo cada vez más fuerte, haciendo temblar al pueblo. Éxodo 7 y 19. En el Nuevo Testamento, Pablo declara que a la última trompeta los muertos serán resucitados incorruptibles y los vivos serán transformados. 1 Corintios 3 y 52. Y en el libro de Apocalipsis, 7 trompetas señalan el desarrollo de juicios apocalípticos sobre la tierra. ¿Podrían estos extraños sonidos ser advertencias, trompetas del cielo anunciando que el tiempo está cerca? Los fenómenos no se limitaron a California. Informes similares se habían registrado en otras partes del mundo en los últimos años. Zumbidos extraños en el cielo, explosiones inexplicables, tonos metálicos que reverberaban por millas. Pero nunca antes el momento había sido tan perfecto, alineándose con tormentas de fuego, terremotos, tierra que se abre y un mar inquieto, todo en una misma región. Para muchos se sintió como si los cielos se hubieran unido a la tierra en su grito de angustia. Al amanecer, los sonidos se desvanecieron, dejando solo silencio y miedo, pero su impacto perduró. Y si los propios cielos estaban emitiendo una advertencia, lo que se avecinaba solo podía ser más temible aún. Porque incluso mientras las trompetas se desvanecían, la tierra bajo el volcán más peligroso de Estados Unidos comenzó a agitarse. Como si el fuego, el mar y los cielos de California no fueran suficientes. Una amenaza mucho mayor se agitaba a miles de millas de distancia en lo profundo de las llanuras de Wyoming. El supervolcán de Yellowstone, uno de los más grandes y peligrosos de la Tierra, comenzó a mostrar signos inquietantes de despertar. Al principio los cambios parecieron sutiles. Una serie de temblores menores sacudieron West Yellowstone, del tipo que los lugareños a menudo descartaban como inofensivos. Pero pronto la frecuencia aumentó. Cientos de terremotos golpearon en días, formando un enjambre sísmico que insinuaba algo masivo moviéndose bajo tierra. Los instrumentos mostraron que el suelo mismo se elevaba, hinchándose lentamente a lo largo de millas de terreno. Los científicos lo confirmaron.
La cámara magmática de Yellowstone estaba presurizándose. Luego vinieron los sonidos. Visitantes que caminaban por el parque informaron haber escuchado un zumbido profundo y de baja frecuencia, como un trueno distante que nunca terminaba. Algunos lo describieron como si la propia tierra estuviera gimiendo bajo sus pies. La vida silvestre reaccionó primero. Los bisontes se movieron hacia el este mucho antes de lo habitual. Los alces cruzaron ríos que normalmente evitaban y las aves se desviaron del centro de la caldera como si fueran guiadas por instinto para huir. Las señales de advertencia aumentaron. Los seiseres entraron en erupción fuera de secuencia, lanzando agua y vapor más alto de lo esperado. Una fuente termal en Biscuit Basin explotó violentamente, arrojando rocas al bosque y enviando agua hirviendo al cielo. Los guardabosques cerraron secciones enteras del parque, temiendo que los turistas estuvieran parados sobre el velo más delgado entre la seguridad y la catástrofe. El Servicio Geológico de los Estados Unidos emitió declaraciones instando a la calma, pero sus informes privados revelaron inquietud. Si Yellowstone llegara a erupcionar por completo, las consecuencias no se limitarían a Wyoming. Las nubes de ceniza podrían elevarse millas en el cielo, cubriendo Norteamérica con nieve tóxica. Ciudades como Denver, Salt Lake City e incluso Chicago podrían quedar sepultadas bajo metros de ceniza. Los cultivos de todo el continente fracasarían. El ganado moriría y los viajes aéreos podrían colapsar durante meses, si no años. Los científicos lo llamaron un invierno volcánico, una caída repentina de las temperaturas globales que podría matar de hambre a millones. La última gran erupción de Yellowstone ocurrió hace unos 640,000 años, dejando una cicatriz del tamaño de Rhode Island y alterando el clima de todo el planeta. Si un evento así ocurriera hoy, con poblaciones modernas y cadenas de suministro frágiles, la devastación sería inimaginable. Y sin embargo, para aquellos que leen las señales a través de la lente de las Escrituras, el panorama era aún más sobrio. Pablo escribió en Romanos 8 y 22, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Para muchos, el gemido de la tierra de Yellowstone, la huida de los animales y el temblor de la tierra se sentían como la propia creación clamando bajo el peso de la profecía. El momento no podía ser ignorado. El desierto de California se partió. Su costa tembló. Sus cielos rugieron con trompetas. Y ahora el gigante dormido más grande de América se agitaba como si respondiera a la llamada. Cada evento era aterrador por sí mismo. Juntos formaban un tapiz de advertencia demasiado vívido para ignorar. Para los científicos, Yellowstone era una maravilla geológica. Para los creyentes era un toque de trompeta del cielo. Otra voz en el coro de la creación que recordaba a la humanidad que la propia tierra no permanecerá en silencio para siempre. Siglos atrás, Jesús habló a sus discípulos en el Monte de los Olivos y les dio una lista de señales que marcarían el principio del fin. En Mateo 247 declaró, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Terremotos en diversos lugares. ¿Qué mejor descripción del suelo de California que se parte? El corazón tembloroso de Yellowstone y el temblor que se siente en todo el anillo del Pacífico. El profeta Amos hizo una pregunta penetrante. ¿Acaso sucederá algún mal en la ciudad que Jehová no haya causado? Amos 36. Para miles de personas que huían del incendio Cano no veían cómo se partían las carreteras. Ese versículo resonaba con escalofriante claridad. ¿Podrían estos aterradores eventos ser más que coincidencias? Podrían ser señales orquestadas permitidas por Dios para despertar a un mundo adormecido. Y en Apocalipsis 4 y 18 la visión se vuelve aún más aterradora. Entonces hubo un gran terremoto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres están sobre la tierra. Un terremoto tan grande y tan fuerte. Para los científicos que advierten de un megaterremoto de 8 cco o una erupción de Yellowstone. Estas palabras ya no parecen simbólicas. Suenan como titulares esperando ser escritos. Incluso el rugido de los mares,
como advirtió Jesús en Lucas 9 y 25, parece cumplirse. Las boyas de la Noa no mintieron. El fondo del Pacífico se estaba calentando. Las columnas de gas se elevaban, amenazando con un tsunami que podría arrasar naciones. Habrá angustia de las naciones con perplejidad ante el rugido y la agitación del mar, dijo. Y ahora esas mismas naciones, desde Hawái hasta Japón, viven en una ansiosa anticipación de la furia del océano. Las imágenes que ahora vemos hacen eco de las palabras de la profecía como un espejo. Fuego del cielo, montañas temblorosas, mares embravecidos, trompetas que suenan desde los cielos. Lo que la ciencia moderna llama fenómenos. La Biblia hace mucho tiempo llamó señales. Y el propósito de estas señales no es el miedo, sino la preparación. Jesús nunca habló de estos eventos para paralizar a sus seguidores con terror. Los habló para prepararnos. En Lucas 9 y 28 añadió esperanza a sus advertencias. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para los fieles esto cambia todo. Estos no son solo desastres, son recordatorios de que el plan de Dios avanza, que la historia se precipita hacia su conclusión designada. Para el mundo incrédulo. Son advertencias llamadas de atención antes de que suene la trompeta final. El caos de California no se trata solo de un estado, es un mensaje para todas las naciones. La tierra gime, los cielos tiemblan y la profecía se desarrolla ante nuestros propios ojos. No estamos viviendo en tiempos ordinarios. Estamos viviendo en los mismos días predichos por los profetas y por Cristo mismo. Mientras los científicos se apresuran a explicar el caos de California, sus voces delataban incertidumbre. Cada campo de estudio, geología, oceanografía, meteorología, tenía sus teorías. Algunos culpan al estrés tectónico, otros al cambio climático y otros a los movimientos del magma profundo de la Tierra. Sin embargo, ninguno podía explicar por qué el fuego, los terremotos, las amenazas de tsunami y las trompetas celestiales convergieron en el mismo momento y en la misma región. Por cada conjunto de datos producidos surgían más preguntas. ¿Por qué las fisuras del desierto se extendían por cientos de millas en patrones geométricos? Porque la falla de San Andrés se movía 3 veces más rápido que en su historia registrada. ¿Por qué las boyas de la NOAA detectaron picos de calor en el fondo marino alineados con las grietas terrestres? ¿Y por qué los sonidos similares a trompetas resonaban precisamente durante estos levantamientos? La ciencia describe el como fallas que se mueven, magma que se hincha, gases que se liberan. Pero la profecía revela el porqué. La Escritura advirtió que en los últimos días la propia creación convulsionaría, testificando un juicio venidero y el regreso de Cristo. Romanos 8 y 22 nos recuerda, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo que los científicos miden como anomalías, los creyentes reconocen como gemidos de un mundo al borde de la redención. Descartar estos eventos como coincidencias es ignorar su momento y escala. Durante décadas, el mundo ha visto desastres, pero rara vez en una convergencia tan concentrada. Incendios que consumen ciudades enteras, sistemas volcánicos que despiertan, desiertos que se parten, mares que rugen, cielos que suenan. Cada uno por sí solo es aterrador. Juntos forman un patrón demasiado preciso para ignorar. Y aquí radica el mensaje. Estas señales no son aleatorias, son recordatorios divinos, susurros de la eternidad de que el Rey está cerca. Los profetas hablaron, Jesús advirtió, y ahora la propia tierra parece hacer eco de sus palabras. La ciencia quizás algún día encuentre explicaciones para cada fenómeno, pero ninguna fórmula, ningún modelo, ninguna teoría puede explicar la profecía cumplida. Para aquellos con ojos para ver, la conclusión es clara. Estamos viviendo en los mismos días predichos hace mucho tiempo. Estas señales no están destinadas a paralizarnos de miedo, sino a despertarnos a la esperanza. Jesús no advirtió sobre terremotos, mares y visiones aterradoras para aterrorizar a sus seguidores. Las habló para prepararnos,
para recordarnos que cuando el mundo tiembla solo hay un fundamento que no puede ser movido. La fe en él. El Rey viene, el tiempo es corto y cada señal que presenciamos es una invitación a volver, a arrepentirnos y anclar nuestras vidas en aquel que tiene la eternidad en sus manos. Antes de irte, tómate un momento. Dale me gusta a este vídeo para ayudar a compartir este mensaje urgente. Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación y suscríbete para que nunca te pierdas las señales que se desarrollan ante nuestros ojos. Gracias por acompañarnos. Juntos estaremos vigilantes hasta que Él venga. El agua es tan densa y rica en minerales que no parece agua en absoluto, sino más bien aceite de oliva combinado con arena. Durante décadas, ninguna vacación en Tierra Santa o Jordania estaba completa sin una fotografía de un bañista sentado erguido en la superficie, generalmente leyendo un periódico para ilustrar las increíbles propiedades del agua. El Mar Muerto, por otro lado, es un ecosistema distinto y un barómetro sensible del estado del medio ambiente en una parte del mundo, donde un clima árido y la necesidad de irrigar granjas se combinaron para generar un déficit hídrico permanente. Es posible que hayas oído que el Mar Muerto está desapareciendo. Es comprensible por qué el concepto atrae a los redactores de titulares, pero no es totalmente exacto. A medida que el nivel disminuye, la densidad y la salinidad aumentan hasta que la tasa de evaporación alcanza un estado de equilibrio. Como resultado, puede disminuir mucho, pero no desaparecerá por completo. Sin embargo, está disminuyendo a un ritmo alarmante con el nivel de la superficie cayendo más de 1 metro cada año. Dado que la superficie del Mar Muerto es el punto más bajo de la Tierra, actualmente a 420 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo del mundo se revisa cada año. ¿Alguna vez el Mar Muerto se secó por completo? Esto plantea la pregunta de si es posible un secado total del Mar Muerto. Investigadores que examinaron la historia del Mar Muerto han encontrado evidencia que sugiere que las aguas de este lago rico en minerales y superflotante pueden haberse secado casi por completo hace unos 120,000 años. Descubrieron una capa de pequeños guijarros redondos sobre un grueso depósito de sal utilizando datos de núcleos de sedimentos recolectados a más de 450 metros debajo de la parte más baja del Mar Muerto. Estos guijarros son sorprendentemente similares a los que se encuentran hoy en la costa del Mar Muerto, lo que indica que el lago pudo haber sido muy pequeño o incluso inexistente hace 120,000 años. Con la actual y alarmante caída de los niveles de agua del Mar Muerto, el estudio sugiere que el lago pudo haber enfrentado una escasez de agua similar en el pasado. Parece como si el lago se hubiera secado estado muy cerca de secarse sin intervención humana, dijo Imito, uno de los geoquímicos principales del proyecto. Esto desafía la creencia de que el Mar Muerto no puede secarse. Si bien el Mar Muerto puede secarse de nuevo, eso no significa que no pueda restaurarse. Después de que el lago junto al Mar Muerto se puso rojo, se encontró un objeto misterioso. Por favor, mira hasta el final para conocer los detalles. Una cosa misteriosa bajo el Mar Muerto. Un hombre caminó por la playa y, por casualidad, recogió una botella. Dentro de la botella contenía antiguos pergaminos. Se los llevó a los científicos y los llamaron los rollos del Mar Muerto. Los relatos históricos a menudo superan a la ficción en su intriga y cuanto más profundizamos en ellos, más cautivadores se vuelven. Un ejemplo primordial es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto a mediados del siglo XX en cuevas a lo largo de la orilla noroeste del Mar Muerto, una área ahora conocida como Cisjordania. Estos rollos se categorizan en textos bíblicos y no bíblicos según su contenido. Entre los pasajes bíblicos hay fragmentos de profecías de Ezequiel, Jeremías y Daniel, junto con citas notables como las últimas palabras de Judá, José, Leví, Neftalí y Omrán. Esta colección es el conjunto de textos más antiguos relacionado con el Antiguo Testamento, con algunos rollos que datan de aproximadamente 1000 años antes del propio Antiguo Testamento. Los temas cubiertos en estos rollos están en gran parte ausentes del Nuevo Testamento, lo que aumenta su naturaleza enigmática. La mayoría de estos rollos fueron escritos entre el 150 a.C. y el 68 después de Cristo,
principalmente en hebreo y arameo. Las lenguas habladas por los judíos de Palestina en ese momento fueron escritos en papiro, pergamino y cobre y de derecha a izquierda, a menudo sin puntuación. Los rollos del Mar Muerto, considerados uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX, fueron descubiertos por primera vez en 1947 y las últimas piezas se encontraron en 1956. Descubiertos en una región a 21 kilómetros al este de Jerusalén, cerca del sitio de Qumrán. Estos rollos fueron encontrados inicialmente por pastores beduinos que buscaban cabras perdidas. Los rollos estaban escondidos en tinajas de arcilla y las posteriores investigaciones arqueológicas, con la ayuda de estos pastores, revelaron miles de fragmentos que suman entre 800 y 900 manuscritos. Durante más de una década, entre 825 y 870 rollos han sido descifrados, desde escritos completos hasta meros trozos. El contenido, el origen y la notable preservación de los rollos del Mar Muerto han alimentado una sensación de misterio que no puede ser exagerada. La cuestión de quienes escribieron estos rollos ha provocado un intenso debate entre historiadores y arqueólogos, desde su descubrimiento, lo que ha llevado a numerosas teorías. Se cree ampliamente que los esenios, una secta judía, escondieron los rollos en estas cuevas mientras huían de los ejércitos romanos que avanzaban. Sin embargo, después de una extensa investigación, algunos arqueólogos proponen que los rollos pueden representar la biblioteca de un grupo judío que fue escondida en estas cuevas. Varias teorías, incluidas las de la secta de Qumrán, los saduceos de Qumrán, el origen cristiano y el origen de Jerusalén, han ofrecido narrativas que desafían significativamente la teoría original de Qumrán. Estudios adicionales incluso han sugerido que los rollos fueron escritos por múltiples grupos judíos. Otro descubrimiento propuso una explicación diferente, sugiriendo que los rollos encontrados en las cuevas fueron en realidad robados. Según un estudio de arqueólogos israelíes y estadounidenses, se encontró la 12ª cueva de los rollos del Mar Muerto y la evidencia, incluida una pieza de pergamino que se estaba preparando para escribir, indica que los rollos probablemente fueron robados. Aunque todavía estamos esperando una respuesta definitiva a este misterio bíblico, las teorías sobre el origen de estos rollos continúan evolucionando con nuevos descubrimientos cada década. Expertos más allá de historiadores y arqueólogos también han estudiado el contenido de los rollos. Los escritos no bíblicos se centran principalmente en las leyes y reglas de esa época, pero también incluyen referencias a bendiciones, himnos utilizados en textos litúrgicos y salmos de gratitud. Entre todas las cuevas donde se descubrieron los rollos, solo las cuevas 1 y 11 contienen textos que estaban en gran parte intactos. Uno de los hallazgos más intrigantes es el rollo de cobre descubierto en la cueva 3. Los registros arqueológicos sugieren que este rollo de cobre contiene un mapa de un tesoro secreto que enumera 64 escondites subterráneos en todo Israel. Otro hallazgo significativo es el rollo del templo de la cueva 11, que con aproximadamente 8,5 metros de longitud es el rollo más largo jamás encontrado. El rollo de cobre destaca porque es el único inventario de tesoros entre los documentos de Qumrán. Los expertos creen que este tesoro consiste en las herramientas de oro y plata utilizadas en el segundo templo. Sin embargo, las descripciones en el rollo de cobre carecen de detalles precisos. Utilizan puntos de referencia como árboles, estructuras hechas por el hombre o ubicaciones vagas que probablemente han sido alteradas por fenómenos naturales como la erosión, las inundaciones repentinas o los terremotos. Esta imprecisión explica por qué ninguno de estos tesoros ha sido encontrado a pesar de décadas de esfuerzos de arqueólogos, académicos y buscadores de tesoros. Algunos académicos incluso piensan que los tesoros fueron trasladados o saqueados hace siglos. En 1954, un anuncio en el Wall Street Journal ofrecía 4 rollos del Mar Muerto a la venta, sugiriendo que serían un regalo ideal para una institución religiosa o educativa. La mayoría de los rollos permanecieron inéditos e inaccesibles hasta 1991, cuando el gobierno puso a disposición del público fotografías de los rollos. Desde entonces, gran parte de la escritura ha sido traducida,
revelando información que ha cambiado significativamente nuestra comprensión de algunos de los eventos más importantes de la historia mundial. Sin embargo, estos escritos siguen siendo difíciles de comprender por completo. Hay otro problema que afecta al Mar Muerto, los enormes socavones. Estos cráteres que pueden extenderse por acresado desarrollando casi misteriosamente, tragándose todo lo que encuentran en la tierra acerca del Mar Muerto. Comunidades y negocios en las costas israelí y jordana se ven gravemente afectados por estos socavones. Se forman a medida que los depósitos de sal dejados por el mar que retrocede se derrumban en vastos abismos o se disuelven cuando el agua dulce entra bajo tierra, lo que provoca el colapso del terreno. Algunos de estos cráteres son enormes, midiendo hasta 100 metros de diámetro y 50 metros de profundidad. En algunas áreas parece como si la región estuviera experimentando un terremoto prolongado e intenso. El problema se ha vuelto tan grave que un complejo turístico en la costa de Cisjordania tuvo que cerrar después de que una parte fuera engullida por un socavón. De manera similar, una gasolinera israelí tuvo que cerrar cuando la carretera cercana comenzó a partirse, colapsar y desintegrarse. Si bien no había socavones hace 40 años, ahora hay más de 5.500 a lo largo de la costa. Se puede sentir la geología desarrollándose en tiempo real. Según el Dr. Jehui de Bear del Servicio Geológico de Israel, donde la marea ha retrocedido, la costra de sal bajo tus pies se apelmaza y se desmorona como cristales rotos. Dado que hay numerosas carreteras activas que rodean la costa, los geólogos están mejorando su capacidad para pronosticar dónde se formarán los socavones. Sin embargo, el problema está empeorando. Los socavones aparecen más rápido y en mayor número que nunca. Por ejemplo, hubo alrededor de 700 socavones este año en comparación con solo unas pocas docenas en la década de 1990. El creciente número de socavones hace que sea más difícil decidir sobre un curso de acción con respecto al nivel del agua, ya que es un problema científico y político complejo. Ahora es tiempo de hablar de la salvación de Dios. ¿Por qué necesitamos salvación? Los humanos tenemos un problema grave. Somos pecadores y enfrentamos las consecuencias, corazones y mentes corrompidos, muerte física y eventualmente muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6 y 23. Para resolver estos problemas, necesitamos salvación. A lo largo de la historia las personas han intentado mejorarse a sí mismas y ganarse su propia salvación. Algunos intentaron vivir de acuerdo con leyes estrictas. Otros hicieron penitencia realizando peregrinaciones o castigándose a sí mismos. Pero todo esto es en vano. Nadie puede salvarse a sí mismo. Romanos 3 y 20. Es imposible justificarse con Dios en nuestros propios términos. Necesitamos un Salvador. ¿Quién puede salvarnos? Tanto amó Dios al mundo que Dios el Hijo se hizo humano para salvar al mundo. Juan 12 y 47. Él mismo era sin pecado, pero tomó el pecado de la humanidad sobre sí mismo. Romanos 5 y 21. Sufrió y murió en su lugar. Su muerte puede redimirnos de las transgresiones que cometimos. Hebreos 9 y 15. Por lo tanto, con razón se le llama nuestro Salvador, Cristo Jesús. Véase, por ejemplo, 2 Timoteo 1 y 10. ¿Cómo podemos ser salvos? Todo aquel que cree en Jesucristo es justificado por su gracia como un don. Romanos 3 y 24, Efesios 28. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 1. No necesitamos traer nada nuestro, buenas obras o una supuesta justicia. Ser salvos no es un proceso difícil, sino uno que requiere el reconocimiento de nuestra propia incapacidad y la fe en Jesucristo para creer y recibir. ¿Qué significa ser salvo? La salvación significa que la culpa de los creyentes es pagada por Jesús y así perdonada, pero significa más. La salvación se trata de una nueva vida, de la libertad del poder del pecado. 2 Pedro 29. Y de una relación renovada con Dios.
Los creyentes ya no son esclavos de Satanás, sino hijos de Dios. Esto lleva a la santificación, que significa asemejarse más y más a la bondad de Dios y así asemejarse menos y menos a la maldad de Satanás. Leed, por ejemplo, Efesios 24:7, donde Pablo exclama, «Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús». La creación misma será salvada. La salvación se trata tanto de nuestra situación actual, de estar bien con Dios de nuevo, liberados del pecado, como de las edades venideras, de estar en la presencia de Dios para siempre en la nueva tierra que Él creará. Véase también Romanos 6:23. Porque en última instancia la creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción. Romanos 8:21. Y la muerte ya no existirá más, ni habrá más luto, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Has sido salvado por Jesús. Mientras escribo esto, 49 personas acaban de ser asesinadas en Orlando por un solo yihadista. El informe tenía solo unas pocas horas cuando algunos cristianos comenzaron a llamar a los asesinatos juicio de Dios. Permítanme aclarar esto. Un musulmán comete un asesinato y es Dios trayendo juicio. Pero cuando los musulmanes en Oriente Medio masacran a cristianos, esto no es juicio de Dios. ¿Hay algo mal en esta imagen? Aquí está mi pregunta. ¿Cómo sabe uno cuando Dios está juzgando actualmente a los pecadores en un evento específico? Empecemos por lo básico. Primero, sabemos con certeza que Dios juzga. Se podría decir que va con la descripción de su trabajo. Él es el estándar de bondad, pureza, rectitud y belleza. Por lo tanto, cualquier cosa que no esté a la altura de Él está por definición rota y condenada. La bondad, el carácter de Dios, juzga el mal. Lo correcto juzga lo incorrecto y la belleza juzga la fealdad. Piénsalo. ¿Cómo sabes que algo es malo si no sabes lo que es bueno? ¿Cómo puedes entender lo que está mal si no sabes lo que es correcto? ¿Cómo se puede percibir la fealdad sin la realidad de la belleza? Por lo tanto, dado que Dios es perfecto y justo y bueno, y puro y amoroso y compasivo y misericordioso y trascendente e inminente, Él es de nuevo, por definición quien juzga. En otras palabras, la existencia de Dios es juicio. Segundo, es la naturaleza del juicio. Aquí me pregunto, ¿cómo se produce? Es simple. Dios condena a la persona malvada en sus obras. A veces este juicio es rápido. Génesis 38 y siguientes, y a veces 1 Tesalonicenses 17. Parece injusto en la superficie, pero hay momentos en que los impíos prosperan y parecen eludir el juicio de Dios en esta vida. Salmo 73:3. Jeremías 12:1. Sin embargo, el juicio divide entre el bien y el mal. Lo correcto y lo incorrecto, la belleza y la fealdad. El juicio es un proceso simple por el cual un estándar, una medida, un canon, una norma, un principio, etc., determina la aceptabilidad y el valor de todos los comportamientos. En este caso, el estándar o la norma es el carácter de Dios. El juicio ilumina el abismo entre el bien y el mal. Tercero, es la administración del juicio. La condena de Dios del mal puede venir de la mano de un ángel. 2 Samuel 24 por medio de un ejército. Josué 6, a través de fenómenos naturales. Éxodo 7:1. Por medio de un individuo, Ahod mató a Eglón, Jueces 3, o por la muerte del Mesías. Romanos 5:1. Y recuerda que Dios juzgó a la nación de Israel por manos de los egipcios, babilonios y un elenco de miles de otras naciones. Dios incluso nos juzga a nosotros. En Lucas 9:1, Jesús advirtió,
Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Estas no eran frases vacías, eran pistas de marcadores para aquellos dispuestos a escuchar. No toda señal sería fuego y trueno. Algunas vendrían como gemidos, algunas se sentirían, no se verían. El Salmo 77 ofrece un inquietante paralelismo. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Los relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. ¿Podrían estos misteriosos tonos ser los ecos del movimiento divino? Una sacudida espiritual que se manifiesta en ondas sonoras que apenas comprendemos. Otros creen que la tierra simplemente está reflejando lo que el cielo está declarando, que la creación no es pasiva. Responde a Dios. Tiembla ante su voz y ahora gime no con destrucción, sino con anticipación. ¿Podría América estar escuchando el latido del juicio antes de que llegue? ¿Podrían estos sonidos ser la última canción de cuna de la tierra para una generación dormida? Sea cual sea la respuesta, el ruido no va a desaparecer. Está creciendo, extendiéndose y nadie, ni científico, ni escéptico, ni santo, ha podido silenciarlo. Y si incluso la tierra está gimiendo, no deberíamos estar escuchando, porque lo que viene después puede ser más fuerte que el sonido. Puede hablar directamente al alma. Si esto ha conmovido algo en tu espíritu, quédate con nosotros. Las señales no han cesado, solo están haciéndose más fuertes. Sucedió justo después de medianoche. Los cielos sobre Washington D.C., una de las regiones más vigiladas, custodiadas y supervisadas de la Tierra, de repente se encendieron con luz, pero no con fuegos artificiales, ni con bengalas militares, ni con reflejos de la ciudad. Estas eran diferentes, antinaturales, intencionales. Los testigos describieron patrones brillantes sobre el edificio del Capitolio en el National Mall. No meros destellos, sino luz estructurada que flotaba, pulsaba y luego se plegaba sobre sí misma como alas que se retraían. Rojo, dorado, violeta y azul helado danzaban sobre los monumentos en completo silencio. Algunos afirmaron ver un anillo formarse en el cielo girando lentamente. Otros lo describieron como una onda que se movía a través de las nubes. No era una tormenta, no era tecnología, no era normal. Las autoridades locales no emitieron declaraciones. El radar no mostró aeronaves en las cercanías. Sin embargo, docenas de vídeos tomados con teléfonos, cámaras de seguridad y transmisiones en vivo confirman lo que muchos ahora llaman uno de los eventos más inexplicables en la memoria reciente de Estados Unidos y no fue aislado. En todo el país, en Colorado, California, Nebraska y partes de Texas se han registrado exhibiciones similares. En un vídeo, un orbe brillante desciende en un movimiento lento y espiral sobre un barrio suburbano, proyectando sombras nítidas como un segundo sol. En otro, un destello cegador estalla en el cielo sobre una llanura desértica, seguido de un silencio total. Sin truenos, sin aviones, solo luz y luego nada. Y en casi todos los casos, estos fenómenos aparecen sin previo aviso y desaparecen sin dejar rastro. Para el creyente estos eventos evocan una melodía familiar. El libro de Joel 2:30-31 contiene esta inquietante promesa. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Podrían estas extrañas manifestaciones ser parte de esa promesa? Algunos científicos sugieren anomalías meteorológicas. Otros proponen pruebas militares, satélites o drones experimentales, pero cuando no se encuentran pruebas ni rastro de radar, ni firma sónica, ni actividad oficial, las explicaciones se desmoronan. En cambio, algo más antiguo se susurra entre las iglesias, los vigilantes y aquellos que saben escuchar. Que estas pueden ser advertencias divinas, aún no destructivas, pero dramáticas, que los cielos están empezando a hablar y no con palabras humanas. El capítulo 24 de Mateo predice un tiempo en que la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y un relámpago destellará de este a oeste mientras el mundo entero observa.
¿Podría lo que estamos viendo ahora ser la preparación del escenario para tal evento? El ensayo tranquilo de algo mucho mayor. La antigua profecía siempre apuntó hacia arriba. Cuando la tierra se enfría, cuando los corazones se endurecen, el cielo comienza a declarar lo que los hombres han silenciado en la tierra. En los Salmos se nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No una vez, no al azar, sino constantemente, día tras día, noche tras noche. Pero cuando esa proclamación se vuelve demasiado brillante, demasiado específica, demasiado sincronizada, debemos preguntarnos, ¿sigue siendo una declaración general de gloria o se ha convertido en una llamada específica de atención? En un momento en que América lucha con la verdad, la división y la desesperación, quizás los cielos nos recuerdan algo que hemos olvidado, que hay un trono más grande, un reino más grande y una luz más grande que se prepara para descender. No toda luz en el cielo proviene del hombre. Algunas pertenecen a los cielos y algunas pertenecen a quien los hizo. No todas las señales aparecen en los cielos. Algunas surgen de la tierra al principio silenciosamente, luego de manera inconfundible. Mientras los estadounidenses miraban hacia arriba, sorprendidos por extrañas luces en los cielos, otros comenzaron a mirar hacia abajo y vieron algo aún más inquietante. Ríos, una vez claros e insignificantes, ahora fluían rojos, no turbios, no polvorientos, sino rojos, profundos, espesos e inquebrantablemente simbólicos. En el corazón de Texas, un pequeño lago cerca de un campo de ganado se volvió carmesí de la noche a la mañana. Los lugareños se despertaron y encontraron la orilla manchada y engrosada como algo salido de un sueño o una advertencia. Días después, en Ohio, un estrecho río que atravesaba tierras de cultivo se transformó en una cinta roja, asustando tanto a los residentes como a las autoridades. En ambos casos se enviaron equipos medioambientales, sugirieron algas, óxido de hierro, quizás escorrentía de una fábrica cercana, pero las pruebas no fueron concluyentes. Los niveles de minerales eran inconsistentes y en algunos lugares totalmente ausentes. Las explicaciones se quedaron cortas. El momento era extraño. Los colores demasiado vívidos, los eventos demasiado aislados para seguir un patrón claro y sin embargo demasiado similares para ignorarlos. Aquellos que conocen las Escrituras no pudieron evitar recordar que en Éxodo 7 Dios convirtió el río Nilo en sangre no como un truco de la naturaleza, sino como una señal de juicio divino contra una nación que se negó a escuchar. Ese río también sostenía a un pueblo que le había dado la espalda a la verdad. Y así Dios envió un mensaje en el agua. ¿Podría ser eso lo que está sucediendo ahora? Apocalipsis nos dice que en los últimos días las plagas regresarán. No solo como ecos del pasado, sino más poderosas, más arrasadoras. Estas extrañas aguas rojas, aunque locales por ahora, se sienten como un anticipo, una advertencia de algo mayor que aún está por venir. Algunos científicos ofrecen respuestas racionales, pero los fieles se hacen preguntas más profundas, incluso si se explican. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en estos lugares? Porque en una nación cuya moneda una vez llevaba las palabras, en Dios confiamos y sin embargo ahora parece cada vez más en guerra con su verdad. ¿Podrían estos ríos ser una metáfora moderna de la sangre de Cristo? ¿Un recordatorio del precio que se pagó y del juicio que sigue al rechazo? El color rojo no es aleatorio. Habla de pacto, de sacrificio, de redención, pero también de ira. Quizás esto no se trata simplemente de contaminación o algas. Quizás la tierra está clamando de nuevo. Quizás los ríos están reflejando una realidad espiritual, una en la que el pecado es profundo y el llamado al arrepentimiento nunca ha sido más urgente. Se nos recuerda en Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y se nos recuerda en Apocalipsis que la ira de Dios no se derrama sin previo aviso. El Señor siempre envía señales antes de la sacudida. Y tal vez, solo tal vez, estas señales están fluyendo directamente por nuestros propios patios traseros. Si esto ha conmovido algo en tu corazón, si sientes que esto no son solo coincidencias, sino señales, entonces no te apartes.
Dinos lo que piensas en los comentarios a continuación. Comparte tus pensamientos. Comparte lo que has visto. La tierra tiembla, las aguas hablan y el tiempo se acaba. Volvamos al Parque Nacional de Yellowstone. Para la mayoría de los visitantes es una maravilla natural. Eres burbujeantes, fuentes termales resplandecientes y bosques que se extienden hasta el horizonte. Pero bajo su belleza se encuentra uno de los supervolcanes más poderosos de la Tierra, uno que tiene el potencial de cambiar no solo el paisaje, sino también el clima global. Los científicos han advertido durante mucho tiempo lo que podría suceder si Yellowstone entrara en erupción con tanta fuerza. Las consecuencias no se limitarían a Estados Unidos, serían catastróficas en todo el mundo. Si el volcán entrara en erupción, sería más que un espectáculo de fuego y furia. El cielo se oscurecería, no con nubes, sino con ceniza. Millones de toneladas de gases sulfurosos serían liberadas a la atmósfera superior, formando un grueso manto alrededor del planeta. Estos diminutos aerosoles actuarían como un parasol, dispersando la luz solar y haciendo que las temperaturas globales bajaran hasta 10°C. No sería solo un breve periodo de frío. Los expertos creen que el frío podría durar décadas. Un invierno tan largo provocaría pérdidas de cosechas en casi todos los continentes. Los cultivos se pudrirían en los campos, las cadenas de suministro de alimentos colapsarían, se producirían migraciones masivas a medida que los países lucharan no solo contra el hambre, sino también contra el caos. Economías enteras podrían colapsar, las ciudades podrían volverse inhabitables, las guerras podrían estallar por el grano, por el agua, incluso por el aumento de las temperaturas. Sería una agitación global como nunca antes habíamos visto. Pero por aterrador que parezca ese panorama, la pregunta más importante no es sobre la ceniza o el hielo, es sobre el propósito. ¿Son simplemente una característica natural con potencial explosivo? ¿Es parte de la ecuación divina? A lo largo de la Biblia vemos un patrón. Dios no permanece en silencio ante la rebelión. Envía advertencias. Agita los cielos, sacude la tierra, pero no para destruir por destruir. Lo hace para despertar corazones. En Amós 4, Dios habla a su pueblo a través de calamidades. Viene el hambre, luego la sequía, las enfermedades atacan los cultivos, las ciudades son derribadas. Y después de cada evento, Dios repite un escalofriante estribillo. Pero no os volvisteis a mí. El juicio no es arbitrario, es un llamado a la reconciliación, un llamado final antes de la separación. ¿Está América viviendo la misma historia? Esta es una nación ricamente bendecida, una tierra de abundancia, oportunidad y herencia espiritual. Pero en las últimas décadas el país se ha desviado. La verdad ha sido cambiada por la conveniencia. La reverencia ha sido reemplazada por la indiferencia. Y aunque el país aún conserva el recuerdo de su renacimiento, su camino actual se ha desviado aún más del Dios que una vez lo bendijo. Quizás la amenaza de Yellowstone sea más que geológica, quizás sea simbólica, una montaña silenciosa con el poder de someter imperios. Quizás sea la encarnación física de una verdad espiritual, que el juicio no siempre llega con un trueno. A veces arde, a veces espera y a veces solo llega después de que todas las demás advertencias han sido ignoradas. Y quizás la señal más alarmante de todas no se encuentre en los cielos ni debajo de la tierra, sino en el alma de una nación. El apóstol Pablo, escribiendo en 2 Timoteo, capítulo 3, advirtió que en los últimos días la sociedad se desmoronaría desde dentro. Sus palabras no eran vagas. Describió a la gente volviéndose amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, orgullosa, abusiva, desobediente a los padres, ingrata, impía. Habló de aquellos que estarían sin dominio propio, brutales, no amantes de lo bueno, traicioneros, imprudentes y engreídos, con apariencia de piedad, pero negando su poder. Estas no eran solo descripciones de rebelión, eran planos de decadencia moral. Y ahora, en 2025, esa decadencia está a la vista en todo Estados Unidos.
El yo se ha convertido en el Dios supremo. El placer ha reemplazado el propósito. La verdad ya no es algo que buscamos, es algo que redefinimos. Lo correcto y lo incorrecto se han vuelto relativos. El estándar ya no es la escritura, sino el interés propio. Aumento del crimen en ciudades que alguna vez se consideraron seguras. Hostilidad abierta hacia los valores bíblicos en las escuelas, en el entretenimiento, incluso en la ley. Una cultura adicta a la distracción, empapada de división y cada vez más insensible a la convicción. Y el cambio no es solo fuera de los muros de la iglesia. Dentro la transformación es igualmente sobria. Muchas iglesias que una vez ardían con el fuego de la verdad ahora resuenan con un silencio cómodo. Los sermones se han vuelto suaves. La convicción ha sido reemplazada por el entretenimiento. El llamado al arrepentimiento ha sido cambiado por aplausos. La santidad es vista como anticuada. El temor del Señor, una vez el principio de la sabiduría, ahora es descartado como irrelevante. Sin embargo, Jesús fue claro. Dijo que el final sería como los días de Noé. La vida seguiría comiendo, bebiendo, casándose hasta el mismo día en que llegó el diluvio. La normalidad sería el disfraz, la comodidad sería la trampa. Sin alarmas, sin pánico, solo vida hasta que fuera demasiado tarde. ¿Podría ser ese el lugar donde América se encuentra ahora? ¿Estamos dormidos en nuestra comodidad mientras el cielo advierte y la tierra gime? ¿Es el letargo espiritual la misma señal que se nos ha dicho que observemos? Lo que hace que este momento sea tan peligroso no es que la gente tenga miedo, es que muchos no tienen miedo en absoluto. No hay urgencia, ni temblor, ni la sensación de que algo eterno está en juego. Solo la rutina habitual en una tierra que ya no siente el peso de sus propias decisiones. Y sin embargo, la Escritura nos recuerda que Dios no puede ser burlado. Lo que sembramos, eso cosecharemos. Una nación que siembra rebelión cosechará consecuencias. Una iglesia que siembra compromiso cosechará debilidad. Una generación que silencia la verdad eventualmente enfrentará su propio silencio. Pero incluso en medio de la decadencia todavía queda un remanente. Todavía hay voces que claman. Todavía hay corazones que arden por la justicia. Todavía hay quienes saben que el juicio comienza en la casa de Dios y que el arrepentimiento también debe comenzar allí. No podemos permitirnos ignorar lo que se está desarrollando a nuestro alrededor. Las señales no están solo en la naturaleza, están en la cultura, en la conciencia, en el mismo tejido de nuestra sociedad, desmoronándose día tras día. Y lo que viene a continuación puede revelar el engaño más profundo de todos. Quédate con nosotros. La próxima señal quizás no provenga de la tierra o del cielo, sino del mismo lugar que llamamos sagrado. Mucho antes de que los algoritmos dieran forma a las economías y los sistemas digitales gobernaran el comportamiento, una mujer ciega de los Balcanes habló de un tiempo que pondría a prueba la definición misma de humanidad. Baba Vanga, la enigmática mística búlgara, afirmó haber vislumbrado fragmentos del futuro. Entre sus muchas profecías, una destaca con creciente relevancia, una advertencia vinculada específicamente a agosto de 2025, un mes que ella describió como un punto de inflexión para el mundo. En sus escritos y relatos orales describió un momento en que la humanidad se vería obligada a elegir entre dos futuros. Uno guiado por la humildad y la verdad espiritual, el otro dominado por las máquinas. La inteligencia artificial y una búsqueda desalmada de control. La frase que se dice que pronunció, seguirás siendo humano. Resuena ahora más fuerte que nunca en una era donde la tecnología avanza más rápido que la conciencia. Hoy su visión parece menos misticismo y más un reflejo de los titulares. La inteligencia artificial ya no solo automatiza trabajos, está remodelando el pensamiento, reconfigurando la atención, reescribiendo el lenguaje. Se están probando interfaces cerebrocomputadora. Empresas de biotecnología exploran úteros artificiales. Los sistemas de moneda digital avanzan hacia la trazabilidad completa y los controles programables.
Incluso las emociones están siendo estudiadas para su manipulación a través del aprendizaje automático. Lo que Vanga previó no fue un único dispositivo o desastre, sino un cambio en la esencia. Un momento en que la humanidad, empoderada por herramientas de inmenso poder, coquetearía con la idea de reemplazar el alma con lo sintético. Ella advirtió sobre una moneda de luz no hecha de metal, sino de control. En el libro de Apocalipsis 13 se describe una bestia que obliga a todas las personas, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca que les permite comprar o vender. Sin ella quedan excluidos. Es una profecía que muchos han debatido durante siglos, pero hoy, a medida que los sistemas se vuelven más inteligentes y la vigilancia se profundiza, la mecánica de tal profecía ya no se siente distante o simbólica. Se siente posible. Y el epicentro de esta revolución tecnológica, América, la misma nación que una vez imprimió InnoBoost en sus monedas, ahora se encuentra en la frontera del dinero digitalizado. El país que una vez envió misioneros a los confines de la Tierra ahora envía código e influencia a las redes neuronales del mundo. Esto no es una acusación, sino un reconocimiento. América está liderando el mundo no solo en innovación, sino en una redefinición silenciosa de lo que significa ser humano. Y si esto no es un triunfo, sino una prueba. Baba Vanga quizás no habló en términos teológicos, no citó la escritura, pero su visión oscurecida por la ceguera, pero iluminada por la perspicacia contenía una verdad que la escritura afirma. Llega un momento en que la línea entre la creación y el creador es desafiada. Cuando el hombre intenta ser como Dios, no en santidad, sino en control. Y ese tiempo, advirtió, llegaría en un mes tranquilo, no con fuego, sino con decisión. Agosto de 2025. La encrucijada no es el futuro. Es ahora. Hemos mirado a los cielos, hemos escuchado la tierra, hemos visto ríos teñirse de rojo y animales huir en silencio. Desde la tierra temblorosa de Yellowstone hasta el creciente pulso de la inteligencia artificial, las señales ya no se esconden. Están hablando. Y para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, el mensaje es claro. El tiempo se acaba. Esto no se trata de miedo, se trata de verdad. Porque lo que estamos presenciando en América no es solo ambiental, político o tecnológico, es espiritual, es profético y no es aislado. Estas no son anomalías puntuales. Están formando un patrón, una convergencia, un lento apretamiento de la cuerda alrededor de una generación que ha olvidado cómo escuchar. La escritura nos dice que en los últimos días la gente se adormecería distraída por el placer, resistente a la verdad, enfocada en lo visible, ciega a lo eterno. Jesús advirtió que la última generación sería como en los días de Noé, comiendo, bebiendo, casándose hasta que llegó el diluvio y se los llevó. No porque fueran malos en acción, sino porque estaban dormidos en espíritu. Y ahora América se encuentra en un umbral similar. No se nos garantiza más tiempo. La tierra ya tiembla, el cielo ya cambia, el tejido moral ya se desmorona y los sistemas de control ya se alzan. Pero incluso en el juicio, Dios ofrece misericordia. Incluso cuando la tierra gime, el cielo todavía espera. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esa puerta de la gracia todavía está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Así que ahora es el momento, no mañana, no algún día. Ahora, vuelve a Él, busca su rostro, apártate de la distracción. Anda en verdad, permanece vigilante. Prepárate. La sacudida puede hacerse más fuerte. El engaño puede profundizarse, el mundo puede desviarse aún más, pero tú no tienes que seguirlo. Elige el camino estrecho. Deja que tu lámpara esté llena. Deja que tu corazón esté limpio. Deja que tus ojos estén fijos no en lo que se desvanece, sino en aquel que viene, porque Él viene. Y cuando lo haga, no será en silencio, será en gloria. Si este mensaje te ha conmovido, te ha ayudado a ver lo que puede estar sucediendo ahora mismo,
házmelo saber en los comentarios. Queremos saber lo que crees, lo que ves y lo que el espíritu está moviendo en tu corazón. Dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Gracias por mirar, gracias por manteneros firmes y, sobre todo, manteneos preparados. Hasta la próxima. Que el Señor os mantenga despiertos, fuertes en la fe y firmes en la esperanza. Él está cerca y su regreso no está lejos. Misterios sonidos similares a trompetas resuenan en el aire provocando escalofríos en cada columna vertebral. Comienzan como zumbidos bajos y resonantes, apenas audibles, como una tormenta distante que cobra fuerza. Luego se elevan aumentando en intensidad hasta que parecen llenar todo el cielo. Un sonido tan potente que hace vibrar el suelo bajo tus pies. Extraños sonidos están ocurriendo en los Estados Unidos. Los informes de extraños sonidos similares a trompetas en los cielos de los Estados Unidos han aumentado recientemente. Vídeos en redes sociales han capturado estos inquietantes ruidos en varios estados. Desde los bosques de Oregón hasta las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, los testigos describieron los sonidos como metálicos, resonantes y casi orquestales, que duraban varios minutos antes de desvanecerse. Estas ocurrencias han dejado perplejos a los científicos e inquietos a los ciudadanos. Muchos han tomado estos sonidos como señales de algo extraordinario o ominoso. En Texas, los residentes escucharon un sonido inquietante, similar a una trompeta, durante las horas de la noche, lo que causó pánico y confusión. En California se informó de un fuerte zumbido en varias ciudades sin que se identificara una fuente clara. En Florida, los residentes capturaron en vídeo sonidos espeluznantes que llenaban el cielo, lo que provocó discusiones virales sobre sus orígenes. En Washington, el ruido sobrenatural provocó pánico y confusión generalizados, dejando a muchos preguntándose sobre su origen y significado. En México, los residentes se sobresaltaron por misteriosos sonidos similares a trompetas que emanaban del cielo, resonando en pueblos y ciudades. El fenómeno inexplicable dejó a muchos asombrados y asustados, y algunos lo interpretaron como una advertencia o señal celestial. Espera un minuto, presiona el botón de me gusta, déjame un comentario abajo y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora sigamos. Hay vídeos y artículos sobre trompetas celestiales inundando las redes sociales, pero no se detiene ahí. El sonido ha estado disponible desde 2008 en todo el mundo. Este fenómeno no se limita a Estados Unidos. Se han reportado sonidos misteriosos en todo el mundo, lo que aumenta aún más el enigma. Entre los casos más famosos en Francia, los residentes de Santo informaron de fuertes sonidos similares a trompetas que parecían venir del cielo. Las redes sociales se inundaron con vídeos del evento. En Finlandia, un zumbido profundo y resonante se escuchó en áreas de playa, desconcertando a científicos y residentes por igual. En Inglaterra se escuchan ruidos extraños como trompetas en días de tormenta, lo que lleva a especulaciones sobre su origen. El problema es que nadie conoce el origen de estos sonidos y estas ocurrencias globales sugieren un fenómeno más grande e interconectado que desafía una explicación simple. Entonces, ¿cuál es la causa de estos sonidos? ¿De dónde vienen? Muchos de los vídeos de trompetas celestiales que circulan en línea, si no la mayoría, son probablemente falsificaciones. Es relativamente fácil para alguien manipular el audio y producir un vídeo que muestre a un grupo de amigos mirando al cielo con aparente asombro. Sin embargo, no todas las explicaciones apuntan al engaño. Algunos sugieren que los sonidos podrían tener orígenes industriales o militares. Por ejemplo, una ciudad canadiense atribuyó las llamadas trompetas celestiales escuchadas en su área al ruido creado por trabajadores de la ciudad que realizaban el mantenimiento de equipos pesados. Mientras tanto, Internet abunda en teorías conspirativas que involucran proyectos secretos del gobierno como HAARP y el proyecto Bluebeam. Estas teorías especulan, sobre todo, desde la manipulación del clima y el armamento de microondas hasta planes elaborados para simular la segunda venida de Cristo como parte de un esquema para establecer un nuevo orden mundial. Seguramente esta es la parte que más quieres escuchar.
Trompetas celestiales, una explicación espiritual. Algunas personas interpretan las misteriosas trompetas celestiales como si tuvieran un significado espiritual y buscan una explicación espiritual para su origen. Algunos ven los sonidos como demoníacos, creyendo que están destinados a infundir miedo y confusión orquestados por las fuerzas de Satanás. Otros perciben el fenómeno como divino, interpretando los sonidos como advertencias de que la humanidad está viviendo en los últimos días. Las trompetas tienen un lugar notable en los eventos bíblicos. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, su presencia estuvo marcada por un toque de trompeta muy fuerte que hizo temblar a todos en el campamento. Éxodo 7:1. El sonido se intensificó, haciéndose cada vez más fuerte. Versículo 19. En el rapto la trompeta sonará. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 3:52. Jesús afirmó que durante su segunda venida enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta y ellos reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos. Mateo 12:31. Además, Jesús predijo eventos aterradores y grandes señales del cielo. Lucas 9:1. Durante la tribulación, los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas, Apocalipsis 8:6, señalarán nuevos juicios sobre la tierra con cada toque de trompeta. Apocalipsis 8:9. Algunos se refieren a las trompetas celestiales como trompetas del Apocalipsis, creyendo que señalan los tiempos del fin. Sin embargo, estos sonidos no pueden ser la última trompeta mencionada en 1 Corintios 3:52, ya que el rapto no ha ocurrido. Tampoco pueden ser las 7 trompetas de Apocalipsis, ya que la tribulación aún no ha comenzado. Bíblicamente, las explicaciones más plausibles para las trompetas celestiales son que son fenómenos naturales o hechos por el hombre. Estos sonidos podrían ser causados por bromistas, cambios en el campo magnético de la Tierra o incluso una agenda secreta global. En última instancia, su verdadero origen sigue siendo desconocido. Si bien la importancia de las trompetas celestiales en relación con los tiempos del fin es incierta, la Biblia enseña que los días previos al rapto estarán marcados por una creciente maldad. 2 Timoteo 3:14. Y un engaño generalizado. 1 Timoteo 4:1, 2 Timoteo 4:3. Judas 1:18. Profundicemos en los eventos notables que dan forma a nuestro mundo en constante cambio. Es difícil no sentir una mezcla de asombro e inquietud a medida que los fenómenos extraños continúan desarrollándose a nuestro alrededor. Muchas de estas ocurrencias desafían la explicación, lo que provoca preguntas sobre si apuntan a algo trascendental en el horizonte. Para aquellos que perciben la mano de Dios en acción, estos eventos sirven como inspiración y advertencia, infundiendo una sensación de urgencia. Estamos presenciando el cumplimiento de la profecía bíblica. Los rápidos cambios en nuestro mundo exigen vigilancia y preparación para enfrentar lo que está por venir. Este es un tiempo de incertidumbre, pero también rebosa de esperanza. Si estas señales son genuinas, pueden servir como un llamado para que la humanidad se una en oración, busque la intervención divina y encuentre fortaleza en la fe. Echemos un vistazo más de cerca a los notables eventos que se desarrollan en nuestro mundo, que cambia rápidamente. Es difícil no sentirse tanto cautivado como inquieto por los extraños fenómenos que ocurren a nuestro alrededor. Muchos de estos incidentes desafían la explicación, lo que lleva a algunos a preguntarse si señalan algo significativo en el horizonte. Para aquellos que interpretan el mundo a través de una lente espiritual, estas ocurrencias son tanto asombrosas como sobrias, fomentando un sentido de urgencia. ¿Podrían estos eventos indicar que estamos viviendo en tiempos predichos por la profecía bíblica? Las rápidas transformaciones que ocurren a nuestro alrededor sugieren que podría ser prudente prepararse para lo que está por venir. Vivimos en un periodo lleno de pruebas y potencial. Si estas señales son realmente divinas, podrían servir como un llamado para que la humanidad se una en oración y busque la guía desde arriba. Misterios eventos se desarrollan. Un incidente intrigante tuvo lugar en Burbank,
California, donde un hombre llamado José Morales capturó imágenes que dejaron a muchos cuestionando su significado. Mientras filmaba el cielo una noche, Morales notó una extraña figura que parecía descender de las nubes. Hablando en español, preguntó a su familia si esto podría ser el regreso de Jesús, como se describe en el libro de los Hechos. Varones galileos dijeron, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:1. Mientras Morales continuaba grabando, brillantes rayos de luz iluminaron repentinamente el cielo nocturno. Más tarde, una fotografía reveló una figura misteriosa entre las nubes, lo que le llevó a cuestionar la naturaleza de lo que había presenciado. Este incidente evocó imágenes del libro de Apocalipsis, donde Juan describe a un ángel poderoso descendiendo del cielo cubierto por una nube con un arco iris sobre su cabeza, su rostro radiante como el sol y sus piernas como pilares de fuego. Apocalipsis 10:1. El evento en Burbank despertó una curiosidad generalizada.